Hoy tenemos un diálogo FIPCA que tiene que ver con la preservación y conservación del patrimonio fílmico iberoamericano, y para ello tenemos dos invitados, amigos, que tienen que ver con el patrimonio fílmico. Entonces nos comunicamos con ellos para que tengamos una conversación que tiene que ver con la relación que hay hoy entre la producción iberoamericana y el patrimonio fílmico nacional de todos los países, ¿no? Cómo manejamos, cómo gestionamos ese patrimonio y cómo ese patrimonio tiene que ver con la producción actual y la distribución y exhibición en un ámbito muy complejo, que es las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas. Y para ello quiero invitar a nuestro invitado de Ecuador que nos dé un pantallazo sobre que es exdirector Paul Narváez, que es exdirector de la Cinemateca Ecuatoriana. Bienvenido, Paul. ¿Cómo estás? Gracias, Mela. Buenísimo poder hablar con ustedes. Muchas gracias. Y además tenemos una invitada de Venezuela que también nos acompañará hoy y tiene que ver también con el patrimonio venezolano, y damos la bienvenida a Kaori Flores. Kaori, bienvenida. Así Hola. todos tenemos unas situaciones similares, yo creo, de producción y de ámbito en la industria cinematográfica en nuestros países, que se puede decir que está en vías de desarrollo. Si bien tenemos nuestro patrimonio es importante porque son países que han producido patrimonio desde hace mucho tiempo, pero estamos con leyes que si bien permiten el desarrollo, pero no impulsan mucho y mucho menos el patrimonio. Entonces yo quisiera preguntarle a Paul y a Kaori cómo es que se gestiona en sus países y cuál es la relación entre producción y conservación. Adelante, Paul. Bueno, en Ecuador alguna vez hubo una ley de depósito legal y eso lograba que los productores, como los realizadores, tengan la obligación de dejar una copia en la Cinemateca Nacional. Eso duró poco tiempo. Casi todo lo que tiene la Cinemateca Nacional del Ecuador es archivo donado. Es decir, responde a la confianza de un director, de un productor que dice, bueno, yo confío en la Cinemateca para que podamos guardar mis archivos. Eso es complejo porque los productores y los realizadores nunca están pensando en la preservación ni en el futuro. Y es problemático en el aspecto ahora digital, porque antes, por ejemplo, por lo menos tenías una cinta fílmica de 16 milímetros y entonces eso, mal o bien, no desaparece tan fácil, ¿no? De pronto, hace poco llegó un archivo hermoso de 1930 de Guayaquil. Nunca se había tenido nada de 1930 de Guayaquil. Y es porque estuvo en un cajón durante muchísimos años. O sea, estuvo casi desde el 30 hasta el 2023 cuando se entregó. Eso no va a pasar con los discos duros. Las películas que se han hecho en los últimos 10, 15 años, el disco duro, con suerte, si se queda almacenado, va a vivir 5 o 10 años. Entonces, ese es un problema para la preservación y eso es algo en que las plataformas, los productores, los realizadores no están pensando nunca en el futuro de su obra, ¿no? Entonces se piensa que YouTube o que las plataformas de streaming son espacios de preservación y eso digamos, no es, ¿no? O sea, lo importante es pensar en copias que nos permitan pensar a largo plazo y además el acceso, porque si no, lo que pasa es eso, ¿no? Se hacen películas, las ven con suerte 2,000 intelectuales o 500 o digamos muy poca gente y los termina viendo, que es lo que pasa actualmente en América Latina, en Ecuador lastimosamente se ven poco.
están 2 semanas con suerte en las salas comerciales, en alguna sala de cine arte y se acabó. Pero como no se está pensando en la preservación a la final, si es que pensaríamos en la preservación a futuro, se podría obviamente pensar en exhibiciones posteriores a lo largo de los años de la existencia de las cinematecas. A la final, ¿quiénes serían, digamos, la institución que resguarde este archivo justamente para su acceso y para su proyección? Sí, me parece que tienes total razón. Ahora, ¿cuál es tu experiencia en Venezuela? El caso de Venezuela no es tan parecido. O sea, sí tenemos la obligación de llevar la copia a la Biblioteca Nacional. Tienes que hacer el registro legal allí antes de poder hacer una exhibición comercial. Es una obligatoriedad. Debes acompañarla con tus materiales, póster, el pressbook, todos estos materiales de promoción. Y una vez que tengas el número de registro legal, imprimes y ya puedes pasar a hacer exhibiciones públicas, ¿no? Aunque, bueno, los festivales nacionales no los exigen. Por otro lado, no solamente, obviamente, la Cinemateca Nacional es el ente que se supone no, es el ente que resguarda nuestro patrimonio fílmico, pero también hay unos laboratorios privados, por ejemplo, Bolívar Films, que tiene materiales desde los años 20 más o menos hasta la actualidad. Y el Centro de Cinematografía, el CENAC, al formar parte de la película, al otorgar fondos en su contrato, exige una copia. Entonces, el tema es el material, ¿no? El soporte, quién y dónde y cómo se guarda ese soporte. El CENAC el año pasado llevó 1000 copias en fílmico que tenía en sus oficinas, ya las llevó a Cinemateca Nacional porque es donde se debería resguardar, que además es patrimonio del CENAC, ¿no? Como socios de las películas. Y obviamente, igual que muchas cinematecas de América Latina, nuestro gran problema son, digamos, presupuestarios, ¿no? No es un tema de voluntad política en el caso de Venezuela, pero sí es un tema de presupuesto y sobre todo en estos momentos donde tenemos una crisis económica tan incipiente, tan grave, ¿no? Entonces, digamos que hay como lugares donde tú puedes acceder al archivo de forma formal y también hay otras maneras de buscarlo de forma informal que no debería ser, ¿no? Debería haber como un ente centralizado y todo el mundo debería estar obligado a escribirlo, incluso cuando haces un registro de propiedad intelectual en el país, pero es complejo, ¿no? Acceder a las copias y bueno, hace poco yo tenía una copia de una película de los años 60, 70 y en un DVD hice un RIP, otro amigo lo pasó por inteligencia artificial y le devolvimos la copia a su director. Entonces como que también hay que hacer una revisión de eso, qué tecnologías tendremos a la mano, también un poco de formación, educación en relación a eso. Miren, yo tengo un tema que tiene que ver con nuestra cinemateca, ¿no? Fue fundada en el 76, tiene 48 años, tiene un edificio, tiene bóvedas y más o menos hemos rescatado el 80% del patrimonio fílmico, no video, porque ese es otro tema. El video es una cosa que se empezó a producir y se borraba encima por las condiciones, todos los canales han hecho eso y digamos gran parte del patrimonio a partir de los 80 a la fecha se ha perdido porque de alguna manera también la precariedad de las televisiones y de las televisiones públicas que son estatales, en el fondo, porque no son públicas sino son gubernamentales, en realidad sálvese quien pueda y fue el material y de alguna manera eso desapareció. Pero el tema es que el depósito legal, por ejemplo, en Bolivia, no se especificaba en qué formato se iba. Entonces, los cineastas han entregado VHS. Y como bien decía nuestro colega Paul Narváez,
La Cinemateca tiene material original, copias, todo, pero todo eso ha sido un esfuerzo de rescate de la Cinemateca y voluntariamente de quienes han traído su patrimonio, pero no a través del decreto de depósito legal, que seguimos siendo nosotros depósito legal, pero los cineastas llegan con su copia al final, ¿no? Llegan sin recursos y te dan un DVD o te dan que esas no son copias, serían copias de acceso, pero no son copias de conservación. Entonces, en la mayoría de los casos, los depósitos legales no han cumplido digamos, la misión de ser respaldo para una copia de... Y en sus leyes quisiera preguntar, ¿cuál de ustedes en la ley de Venezuela como en la de Ecuador considera en la cadena productiva, en un fondo de fomento que da el Estado, si se considera la copia de preservación? Eso yo luché mucho para la ley de cine boliviana y a través de los propios cineastas no se consiguió, porque como bien dice Paul, piensan en su presente, en hacer la película, ni siquiera en distribuirla. Entonces, el tema es que no quieren perder plata durante la producción y no saben que es de su patrimonio que en futuro se perderá. Entonces, ¿cuál es la situación de ustedes frente a eso? En el reglamento interno del Centro de Cinematografía, oye, bueno, en el momento que vas a firmar el contrato, tú lo observas en las cláusulas, si obtienes el fondo del centro, que tienes que entregar una copia y ahí se especifica, puede ser DCP, antes obviamente decía UMATIC, o sea, pero ahora puede ser Filmicom, DCP, o sea, tiene que ser una copia en alta calidad porque obviamente entra como un socio del film, entonces sí tiene que tener esa copia y eso se preserva, ¿no? Pero sí, y a mí me ha pasado, por ejemplo, de buscar materiales de películas en otros países donde sí, ni siquiera tienen una buena copia en su propio disco duro. Pero sí, en Venezuela existe, digamos, no en la ley, pero sí existe dentro de las formalidades de la obtención de fondos para los productores. ¿Se cumple? Sí, claro. Si no, no puedes obtener los desembolsos o no puedes obtener el certificado de obra terminada para luego obtener el certificado de obra nacional y poder exhibir comercialmente, ¿no? Paul, en tu caso, ¿cómo es? Está, digamos, lo que cuenta Kaori, digamos, es un avance abismal con relación a Ecuador, porque en Ecuador la Cinemateca del Ecuador ni siquiera existe en la ley. Entonces, ahorita estamos en la lucha para que exista en la ley. La Cinemateca del Ecuador es parte de la Casa de la Cultura, es una institución que se funda en 1944, ya tiene 80 años, y el problema es que está al vaivén de quién es el presidente de la Casa de la Cultura, que se cree, que digamos, que se elige democráticamente a partir de un registro de artistas a nivel nacional, pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Si al presidente de la Casa de la Cultura de turno le gusta el cine, mete plata para el cine. Si es escritor, mete plata para sus panas los escritores, ¿no? Entonces, ese es un problema que es a discreción, porque como no existimos en la ley, la Cinemateca es una dirección de la Casa de la Cultura. Entonces, sí, tiene el nombre de la Cinemateca Nacional del Ecuador, tiene el archivo fílmico, videográfico, iconográfico más grande del país, pero en realidad es una dirección. Por suerte existimos. O sea, por suerte la Cinemateca existe y tenemos chance de que esos archivos sean guardados. Y bueno, responde también a esfuerzos individuales y colectivos de gente que desde el 71, el Ulises Estrella, Vilma Granda, Laura Godoy, bueno, muchísima gente que eso no es un aspecto individual, sino colectivo, que se han esforzado mucho para que los cineastas depositen sus películas, pero es una cosa afectiva. Digamos, si tienes confianza en la Cinemateca, dices, bueno, y así te dejo mi cassette, o actualmente te dejo mi .mov digital, ¿no? Pero otra cosa que me parece importante decir es, digamos que tenemos ya toda la ley que nos permita, digamos, que la obligación de que los cineastas, que los productores dejen sus películas. Recién la Cinemateca el anterior año consiguió un NAS, un disco duro de 70 terabytes para almacenar. Pero antes no teníamos la capacidad de digitalizar en fílmico en 2K, que por suerte la Cinemateca tiene un film escáner 2K,
pero la dificultad de guardar una copia de alta calidad en 2K es altísima porque el espacio se acaba rapidísimo. Tenemos un disquito así, NAS, y por primera vez tenemos esos 70 terabytes. Entonces, eso, la Cinemateca vive, aparte de los sueldos de 13 personas, con 15,000, 17,000 dólares anuales los últimos años, 11,000 dólares anuales, es una crisis tenaz. Una cinemateca necesita millones de dólares anuales. Entonces, y esta sí es la realidad, son millones de dólares, gente capacitada, gente que ha estudiado. Entonces, ese es el problema, ¿no? Digamos que los presidentes, los burócratas de turno, también ponen a sus panas en los puestos, en este tipo de puestos. No solo pasa con la cinemateca, no pasa en general con la burocracia. Entonces, deja de volverse técnico y se vuelve como proselitista político, y lo que ponemos en riesgo es la memoria audiovisual de un país. Estás sin audio, Mel. No tienes audio. Yo creo que sí. Cuando yo voy a los congresos de cinematecas, sean públicas y privadas, porque como ustedes saben, en algunos países son públicas, en algunos países privadas y en otros mixtos, y existe el mismo problema. O sea, somos la quinta rueda del carro, todas desfinanciadas, y de alguna manera, digamos, la ventaja que tienen las privadas es que, o sea, que pueden conseguir sus fondos, pero además pueden tener continuidad, que no tiene que ver con la política del político de turno, y esa es una ventaja muy grande que puede tener una cinemateca, de tener una continuidad en las políticas y que no tiene que ver con el vaivén, ¿no? De nuestros países que son tan convulsos. Pero también al mismo tiempo que, digamos, la planilla garantizada por el Estado no existe en una privada, sino que cada uno tiene que buscarse sus recursos. Pero de alguna manera, digamos, la cinemateca como la nuestra, que va a cumplir 48 años, siempre ha sido un producto del esfuerzo de cineastas y de gestores culturales que han llevado adelante puro amor. Y yo creo que en las cinematecas necesitamos ese amor. Es importante el amor, es importante los recursos y es importante las políticas públicas en todos los casos. Ahora bien, el tema importante es qué ustedes piensan de los nuevos desafíos frente a las nuevas estructuras de difusión, exhibición y distribución, streamers, ¿no? Hace poco ha habido una carta de la FIPCA protegiendo los derechos de autor del productor independiente. ¿Qué quiere decir eso? De quien produce una película y que no es marca cualquiera, Netflix o cualquier otra de las plataformas, porque ustedes saben que si una plataforma produce en manera que todos los derechos de todos los productores participantes, cualquier país fuera, es propiedad absoluta del streaming, entonces, o de la plataforma. Entonces, ¿cuál es la actitud que han tenido sus países frente a esto? Paul. Digamos, nosotros realmente como Cinemateca, hay una sola película en Netflix de ecuatoriano, que es de los productores de Enchufe TV. Es lo único que hay ecuatoriano, por ejemplo, en Netflix. De ahí no hay ninguna otra plataforma. En Movie me parece que alguna vez estuvo La piel pulpo de Ana Cristina Barragán y también Un secreto en la caja de Javier Izquierdo, que estuvieron un momentito, que son películas de aquí ecuatorianas, pero digamos, nunca ha habido una conexión directa con el streaming, ¿no? O sea, eso no está pasando aquí en Ecuador. Hay una plataforma que se llamaba Choloflix, que tuvo que cambiarse del nombre y ahora se llama Cholo Plus porque Netflix le intentó demandar, se armó ahí un problemón, y ellos, digamos, lo que hacen es una negociación directa con el productor. Y ahí puedes ver cine ecuatoriano. Hay bastante cine ecuatoriano, muy buen cine, cosas antiguas, cosas más nuevas, pero ellos no hacen nada a través de la Cinemateca, más bien hacen directamente con el productor. Y esa es una plataforma streaming que creció mucho durante la pandemia, cuando la gente estaba como muy apegada a eso. Pero, digamos, la Cinemateca no se ha metido en el ámbito del streaming, y eso realmente no. Y, por ejemplo, tampoco ningún canal extranjero en los últimos años, mientras yo he estado, los últimos 5 años que he estado en la Cinemateca, no se ha acercado, por ejemplo, a pedir derechos. Otra cosa, la Cinemateca Nacional del Ecuador no puede vender, por ejemplo. Como la ley de cultura se ató de una forma extraña de que, por ejemplo, no se puede cobrar el cine tampoco, que a mí me parece que es una buena cosa porque hay gente que no puede pagar ni $1.
pero sí podría ser diferenciado, ¿no? Podrían haber funciones que sí sean cobradas y otras funciones gratuitas para colegios, qué sé yo. Pero en el archivo pasa lo mismo. La Cinemateca no puede cobrar por el servicio, por ejemplo, de digitalización. Tenemos el único film escáner del país, pero nosotros no podemos cobrar. ¿Qué ha hecho la Cinemateca en el último tiempo que hemos hecho? Es hacer trueques. Por ejemplo, el Mateo Herrera, que es un cineasta, hizo una película en 8 milímetros, en Super 8, filmó en Super 8 y le reveló, y nosotros desde el área de digitalización digitalizamos. Como no le podríamos cobrar, le dijimos, bueno, haz un taller para gente que se inscriba de manera gratuita. Nosotros damos las cintas, que teníamos unas cintas de 8 milímetros, vos pones la cámara, y por primera vez, digamos, en un montón de tiempo, de lo que entiendo, se hizo un taller de fílmico, digamos, hicimos un cortometraje, chicos de cineastas y de todo el país, vinieron representantes de todas las escuelas de cine y de algunas de comunicación del país, pero ese es un trueque. Digamos, ya depende de la voluntad del realizador, o sea, y así trabajamos con otros realizadores también, puros trueques, ¿no? Hicimos un montón de trueques con el Film Scanner, que también ha sido interesante, pero no está legislado eso, es más Claro. un proyecto, ¿no? ¿Y tú, En el caso de Venezuela, Netflix ahora se va a estrenar el 1 de marzo Simón, nuestra representante al Goya. Y hasta donde entiendo, no sé cómo fue la negociación realmente, no he hablado con Marcel ni con Jorge, que son los productores, pero llegaron a Netflix fue por la movilización de público que ha tenido la película en diferentes países de Latinoamérica, y porque, bueno, fue la película más taquillera en los últimos 6 años. Entonces, esa movilización de público, que fue bien interesante, porque ellos fueron alquilando salas independientes en Santiago de Chile, en Lima, en Colombia también, en varias ciudades de varios países, y es una película muy crítica al gobierno, entonces hubo una movilización de público de la diáspora muy grande. Tenemos 8 millones de inmigrantes en este momento. Entonces, fue una película que logró que toda esta gente fuera a las salas, y eso resonó cuando ellos fueron a España, no sé si fue en España o en Estados Unidos, en alguna función que tuvieron, fue Netflix, y ya fueron para allá porque ya habían escuchado de la peli. Entonces, esa es la película que se va a estrenar ahora para ellos. Pero sí ha habido movies, han habido en otras plataformas. De hecho, mi película Nikkei, que estuvo en un montón de festivales, de hecho la han adquirido varias universidades para su archivo. La adquirió Amazon Japan, porque, bueno, es una película sobre la diáspora japonesa, mi familia es japonesa. Pero no ha sido una cosa de que te quiten los derechos de explotación, para nada. O sea, no ha sido mi caso, y no sé si eso va a ser el caso de Simón, ¿no? En el caso de mi película, en los archivos de las universidades, eso fue porque en algún momento la Universidad de Nueva York, en la sede de Abu Dhabi, me contactó y me pidió una licencia. Se les dio una licencia de la película junto con la copia, y de ahí en adelante han sido como 27 universidades en los Estados Unidos, Yale, Princeton, la mayoría de las universidades en la costa oeste, que han pagado las licencias de la película y tienen copias en físico y en digital dentro de las universidades para consulta, para clases y para debates, ¿no? Ha sido como más una iniciativa propia mía, de acercarme a esos archivos y licenciar mi película ahí, aunque, bueno, películas independientes, sobre todo documentales, es difícil de difundir en salas comerciales, aunque en el caso de Venezuela tenemos la cuota de pantalla de 2 semanas mínimo. Si superas en la segunda semana, tu primera semana continúa una tercera. En el momento en que yo exhibí esta película, habían 88 salas de Cinemateca Nacional, habían 8 salas grandes
y habían 80 salas pequeñitas, comunitarias, que es como un salón de clase pequeñito, y ahí exhibían películas en la Cinemateca. Y fue una de las cosas que se aprovechó al mismo tiempo que la exhibición, disculpen el ruido, que la exhibición en salas comerciales, ¿no? Pero yo creo que todo va a depender de cuán creativo es el distribuidor, y si en este caso los mismos productores se encargan de su distribución, que es mi caso, y como el caso de películas como Simón recientemente, es un asunto de creatividad, ¿no? Y de tratar de acceder ahí como puedas a los espacios. Pero el tema, Kaori, no es la creatividad de la distribución, sino con quién, cuando se produce, porque actualmente el futuro de las películas en distribución está muriendo casi los productores independientes. Llamamos productor independiente aquel que produce la película sin la participación, digamos, de una Netflix. Netflix, cuando produce una película o otra plataforma, cualquiera sea esa, mencionamos porque es la más conocida, Claro. pide los derechos totales. Y en ese sentido, la película viene a ser propiedad absoluta de la plataforma. Sí, tendríamos que revisar esos contratos. En Venezuela no pasa. Yo hice uno de los cursos de una de las becas que otorgó Senac Ibermedia con Cinemanía en el 2020, cuando estalló la pandemia, que fue una clínica de distribución. Netflix estuvo presente, y básicamente nosotros hicimos una especie de reclamo, porque bueno, la mayoría del contenido que se ve en Netflix, que ellos ofrecen en Netflix sobre América Latina, es básicamente Brasil, México, un poquito de Argentina y un poco de Colombia, pero el resto de América Latina no se ve. Entonces, quizás yo desconozco esto que me estás diciendo, esas cláusulas de leoninas de la que me hablas, pero sí me interesaría ver esos contratos, porque me parece una locura de que eso esté sucediendo y que se apoderen de los derechos patrimoniales totales, ¿no? Es que está sucediendo. Justamente sí. la FIFCA participó en una carta que se escribió a través de todos los productores, y nos estamos uniendo para un reclamo de declaración de los productores mundiales sobre la regulación de streaming y la protección de la propiedad intelectual, que eso también protege, digamos, el patrimonio cultural del país. Claro. En tu caso, Paul, ¿cuál es, aparte ese que me dices que solo, tienes razón, en Bolivia igual, Netflix ha venido solamente con un par de películas, o sea, de series, ¿no? Como la de algo así, pero pocas cosas muy puntuales y muy pequeñas. O sea, a favor y en contra, nosotros todavía no estamos en la posición de México, Colombia, Argentina, que en este momento la salida para producir es unirte a una plataforma. Entonces, cada vez más esas plataformas invaden, y esas son las maneras de producir por la falta de fondos y todo lo que viene detrás, pero dentro de eso también tendríamos que, como cinematecas o como protectores del patrimonio, entrar en esa discusión, que es una discusión que a la larga va a crear un patrimonio que no es, o sea, va a crear la propiedad intelectual o la propiedad patrimonial de cada uno de los productores de los países, porque ellos tienen que tener los derechos mundiales para exhibirlas en una plataforma. Por tanto, si bien queda el lugar geográfico donde se ha producido la película, pero la producción, o sea, la propiedad del patrimonio cultural se va perdiendo. Entonces, es un tema que nos debe nos preocupar. Pero por otro lado, también, como bien decía Paul, la producción digital hace que la preservación cada vez sea más difícil, porque si bien, como bien dice, tenemos unos almacenajes muy limitados en Latinoamérica, para nosotros también como Cinemateca tenemos un escáner, pero almacenar y acceder a todo ese patrimonio requiere de inversiones enormes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente
a la obsolescencia, que es otro tema del patrimonio, porque hoy es el DCP, mañana será otra cosa, antes era el UMATIC, y cada vez los materiales, o sea, los reproductores para acceder a esos materiales van desapareciendo. Entonces, es una lucha contra que es una trampa también, ¿cómo se llama? La tecnología. Para las cinematecas puede ser un favor, pero sobre lo digital, la tecnología, la obsolescencia, Paul. A mí es una discusión que hemos tenido un montón. La Cinemateca fue parte del APEX en el año 2023, que es el Audiovisual Preservation Exchange, que está dirigido por la Juana Suárez de la maestría de preservación ahí en la Universidad de Nueva York. Y teníamos esta discusión, ¿no? Y sobre el LTO. La perversidad del LTO. El LTO es como este aparato que le venden a los bancos, le venden a las cinematecas, le venden a los repositorios y se guardan los archivos ahí. La cinemateca tiene un LTO 7. ¿Qué es lo que pasa? Que estas empresas perversas gigantes lo que hacen es que, bueno, cada 2 años te cambia el LTO 8 y después el LTO 9, el LTO 10, la venganza del LTO. Entonces, lo que hacen es un negocio para que los repositorios les toque estar actualizándose, porque lo que guardaste en el LTO 7, cuando ya hay el LTO 10, eso no te sirve de nada. O sea, toca botar miles de dólares, que lo que cuesta son miles de dólares, que como te digo, la Cinemateca tiene $15,000 anuales, un LTO creo que está entre 5,000, 8,000, dependiendo cuántas cajitas compras, cuántos discos compras. Eso es un problemón y es algo que hemos estado discutiendo, pero ¿qué posibilidades tiene, por ejemplo, Latinoamérica de crear la tecnología que sea no pensado en este linear type open de estas empresas transnacionales que solo están negociando con la memoria a fin de cuentas y con el almacenamiento de esta memoria? Entonces, ¿cómo pensamos el almacenamiento? Y es algo que vos sabes un montón, Mena, vos también, Kaori, no logramos todavía descifrar cuál es la opción, cuál es el futuro de esa preservación. Hay gente, por ejemplo, que está haciendo, que eso fue algo que nos habíamos planteado al comienzo, que era a estas copias, hacer copias fílmicas. Hay, por ejemplo, un documental que se llama Descartes del año 2008, me parece, de Fernando Mieles, que fue hecho en video. Es un documental maravilloso que está en YouTube, en el canal de la Cinemateca. Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho en el siglo XXI. Entonces, eso para que se preserve 200 años más, 300 años más, una posibilidad debería ser que se transfiera a formato fílmico. Un largometraje ahorita es lo más barato que se encuentra en Europa. Puedes tener una cinta de 35 milímetros, una copia, entre 2,000 y 3,000 dólares, que en realidad es baratísimo para lo que costaba hace 10 o 20 años, ¿no? Pero imagínate para una cinemateca gastarte 2,000 dólares por largometraje para tener una copia en 35 milímetros. Es imposible. Pero si ya es imposible comprar los LTOs, peor hacer copias de 35 milímetros. Imagínate lo que requiere mandar estas copias a Europa y que después regresen. Es imposible. La capacidad de gestión en Latinoamérica de eso es imposible. Pero es algo que deberíamos discutir y que, bueno, se está discutiendo, pero que no llegamos a saber. Bueno, entonces nos quedamos con ese monopolio del LTO, no nos queda de otra. O digamos, cuáles son las opciones que tenemos de resguardo de archivos que en las cinematecas tienen la obligación de archivar y de dar acceso. Kaori, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Nosotros, estoy hablando de hace mucho tiempo, creo que fue 2010, 11, no, 2011, 2012 más o menos, fue el encuentro de documentalistas de América Latina y del Caribe, no sé si lo recuerdan. Sí. Nosotros planteamos allí en la mesa de distribución la creación de una gran programadora en donde pudiéramos como centralizar los materiales, quizás no físicamente, pero sí tenerlos localizados para poder ofrecer paquetes de programación de contenido de películas latinoamericanas, y además trabajamos en unas especies de políticas para la circulación de copias, pero bueno, no se pudo realizar, pero sería muy interesante como quizás tomar esa idea
para, a través de quizás la negociación de licencias de esos materiales, se pueda gestionar el patrimonio, el archivo, ¿no? De todos nuestros países. Quizás. Es Sí, complejo. es una discusión como, ajá, como latinoamericana, ¿no? O sea, sí es una Es discusión que deberíamos, latinoamericana. claro. Es porque quizás puedas resolver temas de producción, ¿no? Y de creación, pero ya el tema de exhibición y distribución, que también que lo tocan las cinematecas, o que incluye las cinematecas, es algo que es común en toda América, es nuestro gran talón de Aquiles, ¿no? Creo que sí, además de lo que estás hablando, Mela, hace tiempo, del amor que se le tiene que tener a nuestra memoria, a nuestros materiales y a nuestro arte. Entonces sí, quizás yo creo que todavía tengo esos archivos de esas discusiones. Podría retomarse y plantearse, no sé si de FIPCA o de si hay alguna organización de cinematecas Muy que se pueda bueno, presentar. sería muy bueno relanzar esa idea, Sí. porque exactamente lo que decías de la dictadura del LTO ha sido importante. Actualmente están haciendo unos discos láser Sony que garantiza 100 años, digamos 50, y que Wow. no te van a cambiar la llave, ni porque en el LTO tienes que acceder y tienes que pagar la licencia, la llave de Claro. tus archivos. Es así como un tiempo Televisión Boliviana empezó a digitalizar y tuvo un LTO que duró poco porque después no tenía el acceso a la siguiente. Entonces, es como una trampa, ¿no? Además, Es sobre una algo trampa. que es Es tuyo, una trampa. acceder, ¿no? Es una trampa mortal, diría yo, para los archivos. En la precariedad en la que se encuentran nuestros archivos. Entonces, yo pienso y plantearemos a FIPTA de retomar esa discusión para Claro. ver cuál sería la tecnología a nuestra medida, porque todos, incluidas países grandes como Brasil, Argentina y México, tienen, bueno, México menos, porque tiene una gran cinemateca y que genera recursos por vía de sus exhibiciones con tantas salas, y obviamente tienen bastante economía, pero igual tendríamos esa discusión, porque las cinematecas son hijos de un Dios menor, en todos los casos, en todos los casos. En casos como Argentina, que tiene una enorme dinero para producción, no sé si conservará ahora, esperemos que sí, pero para conservación es que somos países que nos encanta el presente y miramos siempre, vivimos el futuro, pero no pensamos en el pasado que será el futuro. Que como decían esta máxima de los indígenas de los Andes, que dicen el pasado está adelante. Y yo creo que eso es lo que tenemos que conservar en todos los casos, mirarnos a través del pasado, que es nuestra memoria fílmica, ¿no? Entonces, y invertir, no tanto como producción, porque existe esa cosa de nuestros productores, les encanta producir, nos encanta producir, yo también me incluyo, pero pensamos poco en conservar. Yo creo que hasta no sabemos, grandes directores bolivianos no saben dónde están sus archivos. Han generado películas, las han revelado en algunos laboratorios del mundo y ahora no saben ni dónde están sus negativos. La Cinemateca actualmente está en ese trámite de poder extraditar o pedir a esos laboratorios que en muchos casos se han cerrado y se han perdido patrimonio original, y estamos tratando de hacer másters a través de las copias de exhibición que están en muy mal estado para restaurarlas a través de las copias, porque los negativos en Bolivia, por ejemplo, que no tenía laboratorio, están perdidos en laboratorios del mundo. Los cineastas llegaban con su copia bajo el brazo de exhibición y olvidaban ahí hasta para meter, porque también tenemos unas leyes de aduanas, no sé si en el caso de ustedes, pero en nosotros, no tenés esa excepción cultural para la circulación de material cultural, que es fundamental para esto que necesitamos hacer nosotros, ¿no? Conservación y laboratorios y todo. Obviamente que la copia sería excelente tener
copias, como tú bien dices, en el caso de ese material descarte o alguna cosa excepcional, eso se podría hacer como lo están haciendo en Norteamérica. En Norteamérica están haciendo copias fílmicas, pero nuestra economía es tan paupérrima que no podemos ni pensarlo. ¿Algo querías decir, Paul? Sí, yo ahí creo que algo, por ejemplo, importante que, por ejemplo, la Cinemateca tiene una preservadora fílmica, un catalogador, una investigadora, ¿no? Es como, somos equipos bien chiquititos las cinematecas, pero ¿qué es lo que no tiene, por ejemplo, la Cinemateca? Un equipo administrativo propio, un equipo financiero propio, un equipo legal, un equipo de abogados. ¿Cómo vamos a solucionar todo este aparataje legal de derechos de exhibición, de Netflix, de la compra, venta de esto, del film escáner? ¿Cuánto cuesta cada segundo? ¿Cuánto cuesta, cuánto le cobramos a un estudiante que va a hacer su película por digitalizar su material fílmico? ¿Cuánto le cobramos al gran productor gigantesco que quiere digitalizar? ¿No? O sea, como creo que algo que es muy importante y es algo que se busca, por ejemplo, aquí en la Cinemateca de Ecuador, es que la Cinemateca tenga su autonomía y que tengas un equipo administrativo financiero que esté peleando directamente y que esté cuidando con el cariño que se necesitan esos archivos y la gestión de esas colecciones, porque algo importante es que si estamos pensando en el audiovisual, en el cassette, en la parte audiovisual, pero hay que recordar que el cine y el audiovisual está lleno de documentos, lleno de papel, lleno de póster, lleno de vestuario, de utilería. ¿Dónde están todas esas cosas? ¿No? Implica la gestión de colecciones. Y para eso es importante presupuesto para que haya estos equipos al cuidado de esas colecciones. Exactamente. En Casa Cinemateca tenemos iconoteca, biblioteca y algunas cosas del entorno cinematográfico, como ser equipos que son valiosos, antiguos, y también coleccionamos todo el material que nos puede servir como reproductoras de Umatic y todo lo que va en obsolescencia, porque si no tienes las máquinas para acceder, que han desaparecido, que son parte de la tecnología, es otra de las trampas de la tecnología, porque si tú bien sabes que el Umatic pasó al Betacam, del Betacam, así sucesivamente, y necesitas tener esos equipos que ya no se producen, ni recambios. Para las moviolas tenemos que inventar con técnicos piezas, porque realmente ya no se producen en ninguna parte del mundo hace años. Entonces, ese es otro tema, ¿no? La obsolescencia de nuestros equipos. Yo creo que tenemos varios materiales, varios problemas que discutir, pero tenemos que discutir también con los cineastas, con los productores, porque eso tienen que estar en conocimiento de eso, ¿no? De Pero que sin comunidad no lo vamos a lograr. O sea, eso es evidente. es evidente, ¿no? Kaori, ¿cuál es tu experiencia respecto a la obsolescencia? Bueno, acá en Venezuela, yo cuando he tenido que trabajar con footage, muchos materiales los conseguía así en el fondo de un canal de televisión. No todo está centralizado en Cinemateca, entonces tenía que ir a canales de televisión que, bueno, por fortuna, como es material hecho con fondos públicos del gobierno, pues puedes acceder a los archivos. Y de tanto verme, pues ya me dejaban pasar al fondo a buscar los cassettes y todo esto. Pero no todo el mundo tiene la misma suerte, entonces sí, en ciertos canales de televisión todavía existen, sobre todo en algunos canales públicos en Caracas y en el interior del país se puede conseguir material todavía con esos equipos que si bien son obsoletos, siempre se tienen que tener localizados, ¿no? Los que funcionen. No tanto era el problema de conseguir los materiales y de repente hacer alguna copia, sino yo como documentalista me enfrentaba a las respuestas sobre las licencias para utilizar esos materiales y crear alguna obra derivada con ellos, ¿no? Porque por un lado no responden las comunicaciones o si les responden no entienden sobre lo que se les está hablando y muchos dejan de responder porque temen, porque no conocen este tema legal sobre sus propios materiales. Estamos hablando incluso de los mismos cineastas, ¿no?
Entonces, ahí podemos tocar otros temas, además del tema de acceder a las copias por que existan o no el dispositivo para crear otras copias de mejor calidad. También está el tema de acceder y licenciar esos materiales para seguir creando, ¿no? Básicamente esa ha sido mi experiencia como usuaria, no como preservadora, sino como usuaria de estos materiales. Ya para ir cerrando, sí, antes de que hables, Paul, yo creo que tendríamos que hacer, digamos, yo como parte y vicepresidente de FIPCA, impulsaría una acción común para discutir esos temas y que haya, digamos, una claridad y un acuerdo además, conocimiento entre productores, exhibidores, distribuidores y preservación, que son ligados desde el momento de la creación hasta el momento de la preservación y acceso a esa preservación, porque lo que no se ve no existe, ¿no? Entonces, Paul, ¿qué dices para ir cerrando? Sí, yo quería hablar esto de una pequeña experiencia que hubo en el 2010 aquí en Ecuador cuando se declara el patrimonio en emergencia. Contratan a una empresa, desde el Ministerio de Cultura, a una empresa de publicidad para que haga un levantamiento nacional de los archivos audiovisuales de todo el país. Entonces contratan unos chicos, unos guaguas así, que no, digamos, no había una metodología, entonces pusieron stickers ahí en todos lados, hicieron mal las cuentas y se desperdiciaron cientos de miles de dólares en esa consultoría. ¿Qué es lo que ahorita estábamos planteando desde la Cinemateca? Es que hagamos un levantamiento nacional para pensar en el archivo videográfico magnético, en el fílmico, que va a haber muchísimo menos, pero es eso, ¿no? Como eso que dice Buscaori, digamos, que de la región amazónica del Ecuador, ¿qué archivos videográficos, que hay estos canales que se crearon en los 80s? Seguro ahí están esos Umatics, esos VHS, esos Betamax, ahí en esa humedad terrible, destruyéndose, quizá algo todavía queda. Pero también lo que vos decías, Mela, seguramente hay aparatos de reproductores de Umatic botados que todavía pueden servir, que todavía se les puede recuperar. Digamos, es un plan que es muy importante además porque eso también define el futuro de las bóvedas climatizadas que necesite el Ecuador, por ejemplo. Dices, bueno, ahorita sé que en la Cinemateca actualmente hay 5,000 cintas fílmicas y casi como 13,000 cassettes videográficos magnéticos. Entonces nosotros decimos, bueno, necesitamos tantos metros cuadrados ahorita para guardar eso y preservar eso con humedad y temperatura, las que necesita el archivo. Pero ¿qué pasa con todos los otros archivos? Digamos, ¿cómo hacemos para que se preserve en la Amazonía y en la costa ecuatoriana, que es un clima muy agresivo con los soportes audiovisuales? Entonces, esa es una necesidad súper importante se estaba trabajando, digamos, la idea es que eso continúa ahorita en la Cinemateca del Ecuador. Es que hay una susceptibilidad por parte de los productores que si depositan y centralizan en un lugar, porque de alguna manera los materiales tienen que estar centralizados para tener esa visión y además en lugares adecuados, ¿no? La Amazonía nuestra, como Santa Cruz, Beni, Pando, son lugares excepcionales para vivir o para la naturaleza, pero no para la preservación. Y tenemos la suerte que en Latinoamérica, como tenemos diversidad de climas, debe haber siempre algún lugar y alguna ciudad, como Quito, por ejemplo, que si tiene más La Paz, en este caso de nosotros, tiene el clima y no se necesita tener mucho más que aireación y otras condiciones para mejorar la preservación. Pero yo, para concluir, porque ya nos quedan poquísimos minutos, diría que dentro de la FIFCA estamos planeando cursos y sería bueno también pensar en toda esta problemática que tenemos los países en general de la preservación y la centralización y también el acceso y sobre todo, como bien decías tú, saber qué tenemos, ¿no? Como de base de datos, que es muy importante, cómo están, en qué condiciones, porque cada segundo muere patrimonio. Yo estoy segura. Sí. En el país, en las televisiones, por emergencias, por todo, no hay una conciencia de eso, de preservación, ¿no? Que es nuestro futuro. Entonces, yo creo que tendríamos que tener una acción y hacer un trabajo conjunto, como bien dices tú, entre diversos países,
con diversas problemáticas, pero en el fondo que son las mismas. Para concluir, Paul y después Kaori. Bueno, a mí me parece como muy importante que la CLIME, digamos que las asociaciones a nivel latinoamericana se fortalezcan, que estemos más juntas y juntos. Yo creo que los temas son parecidísimos. Digamos, ahorita yo estuve en la FIAP de México el anterior año, Mela, y ahí estábamos los latinoamericanos que nos juntamos y los europeos están en otra discusión. Ellos están discutiendo si es que cuánto carbono emiten cada vez que van en la FIAP, si la FIAP tiene que ser cada año, cada 2 años. Y nosotros estamos discutiendo si es que tenemos un preservador fílmico para 5,000 cintas. No vamos a hacerlo jamás a ese nivel. Entonces, creo que es importante que nos reconozcamos, obviamente que hablemos con los europeos, con los gringos, con todos hay que hablar, pero entre los latinoamericanos tiene más sentido porque tenemos las mismas problemáticas, ¿no? Tenemos eso, ¿no? Perú no tiene cinemateca de plano, Argentina no tiene cinemateca de plano. ¿Qué pasa con esos espacios también? Y sí, tú, ¿qué es lo mismo? Con yo creo en producción de material con esta inmigración que ha sido de 8 millones de... Es fuertísimo. Materiales que van a producir, son venezolanos, ¿de dónde son? Esa es una discusión que tenemos muy latente en este momento, incluso la creación de una sección en festivales que sea diáspora. Eso me parece muy interesante, todo lo que está sucediendo, el registro local de las experiencias migratorias en las familias que quedan, quienes están sobre todo. Se está viendo un fenómeno de muchos ancianos, gente de tercera edad solos, viven ínfimamente solos. Tenemos como muchos nuevos temas que tocar que son bien delicados a nivel emocional y político. Pero sí, tenemos mucho material nuevo, muchas experiencias nuevas los venezolanos y la diáspora, ¿no? Y tenemos una diáspora profesional muy talentosa que se pudo ver ahora en los premios Goya, con Simón, con la película de Carmen Elías, que ganó Mejor Documental. Está Upunantri, que estaba en guión, la película de Patricia Ortega, que también estaba como dirección de arte. Entonces, sí hay una diáspora ahí bien interesante. Bueno, chicos, muchas gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes. Tenemos problemas similares, yo creo que, y también busquemos transferencia de experiencias exitosas. Cada país ha participado de alguna manera, ha buscado en su pobreza, pero soluciones que han sido exitosas. Entonces, les agradezco muchísimo, ha sido muy importante conversar con ustedes. Y bueno, hasta nueva ocasión que tenemos producción, conservación, protección del archivo. Y yo creo que estos diálogos son súper importantes para mirar, como se dice, del pasado al presente, al futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Mela. Gracias, Kaori. Gracias a ti, un placer. Que estén Gracias, Luca. Gracias.